El 21 de junio de 1978 se celebraba el primer Congreso de Comisiones Obreras. Llevábamos un año legalizados. Una legalización que nos había costado luchas, despidos, cárcel, torturas, muertes. Un carísimo peaje para las gentes que lo sufrieron. Años de resistencia, de trabajo, de mucho trabajo. Tiempo de valientes. Habíamos nacido 20 años antes en pequeñas comisiones de trabajadores con personas comprometidas que reclamaban mejores condiciones de vida y de trabajo. El indulto recientemente concedido no cubre ninguno de estos objetivos. En lo humano, porque no libera a casi nadie. Es decir, de entrada de las cárceles, de presos políticos, no saldrán con el indulto actual más de un 25%. La generación de los 40 fue una generación valiente que supo hacer la transición, bueno, luchar contra el franquismo primero, después hacer la transición y después iniciar un camino importante para nuestro país, para España, ¿no? Cuando hacíamos huelgas, cuando hacíamos manifestaciones, no solamente era para conseguir a los trabajadores mejores condiciones de vida, más salario, buscar un convenio, sino también entendíamos que era luchar contra el franquismo. Por lo tanto, yo creo que Comisiones Obreras fue una organización, un movimiento que desgastó mucho al franquismo. Los últimos 60 años de la historia del movimiento sindical en España no se pueden explicar sin comisiones obreras. Pequeñas comisiones espontáneas de trabajadores que se creaban en un centro para exigir mejoras en sus condiciones laborales y negociaban con la patronal. Una vez conseguida la reivindicación, desaparecían. El hecho de ser una comisión, no una persona, que es una comisión que sale de una asamblea, no que se presenta y que va a reclamar en el despacho del ingeniero cualquier cosa, porque se empezaba con cosas que podía ser ropa de trabajo, condiciones de trabajo, el polvo, la necesidad de regar las pistas, cualquier cosa podía ser un motivo para una reclamación. Y se obtenían frutos, ¿no? Entonces, y desaparece la comisión. Y vuelve a aparecer otra comisión en otro departamento que no necesariamente tiene que estar ligado con el anterior. A principios de los años 60, el movimiento obrero funde las reivindicaciones de carácter económico y laboral con reivindicaciones políticas. Las luchas chocaban de inmediato con la represión de la dictadura, pero los trabajadores y trabajadoras reclamaban libertad. Exigían derechos. El despertar de la clase trabajadora fue capital a la hora de interpretar las transformaciones que condujeron al establecimiento de la democracia. El papel del sindicato, la fuerza de los obreros, como dice el acta de aquella época, su intento por cambiar radicalmente las condiciones de vida y de trabajo y las condiciones políticas, yo creo que fue vital. Probablemente todo el proceso de la transición se hubiera hecho de manera distinta de no existir un sindicato como Comisiones Obreras. Sin el movimiento obrero creo yo que no hubiese habido democracia, pienso yo, ¿no? Los partidos políticos tenían un comportamiento ante lo que había sido una dictadura, pero el movimiento obrero tenía todo un sufrimiento de haber estado en una dictadura y quería un tipo de relaciones laborales que fuera más acorde con lo que era Europa, ¿no? La implantación del polo químico en Huelva favoreció las grandes concentraciones de obreros industriales. Parte de los obreros provenían de otras regiones de España en las que ya se comenzaban a respirar aires de progreso. Estas circunstancias calaron rápidamente en la sociedad onubense, ansiosa de cambios. Entre los años 60 y 70 en la provincia se distinguían 4 grandes áreas obreras: la zona minera de Río Tinto, los pueblos pesqueros de la costa, la zona agrícola del condado y la capital. Pronto comenzarían los paros, las huelgas, los encierros. Pero creo que tiene unos factores importantes en Huelva, el polo químico, ya la mina antes, ¿no? La historia de la mina no se la puede quitar. De ahí empezamos ya a reunirnos todo lo que era la parte minera, la parte industrial y la agricultura en el condado. Ahí hicimos
la base principal del sindicato de comisiones obreras en Huelva. Las primeras manifestaciones contra la contaminación, que entonces están organizadas por el Colegio de Arquitectos, pero que participamos muchos trabajadores, otros no porque ven un peligro supuesto de trabajo. La construcción del hospital de Río Tinto. En algún momento puntual, pues probablemente fuimos partícipes activos, activísimos, de todo el tema de la recuperación de la avenida Francisco Montenegro. Y otro asunto que yo creo que también jugamos un papel vital fue el tema de las 3 facultades para Huelva. Comisión Obrera a la provincia de Huelva ha aportado un compromiso muy importante por parte del sindicalismo y por parte de la clase trabajadora con el desarrollo de nuestra provincia. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 40 años, ni siquiera con la de hace 30 años, y en todos los grandes debates y en todas las grandes apuestas de esta provincia está presente Comisión Obrera, ya sea en la consolidación de la democracia, en el primer Estatuto de Autonomía, también en el segundo Estatuto de Autonomía para Andalucía, por supuesto en la lucha por la descontaminación de nuestra provincia, especialmente de Huelva y su entorno metropolitano, en la lucha por la universidad, que marcó un antes y un después, por supuesto en la provincia de Huelva, en la lucha del empleo, siempre ha estado Comisión Obrera, por lo tanto Comisión Obrera entiendo que ha tenido un papel indispensable en nuestra provincia y creo que no se entendería la provincia de Huelva en los últimos 40 años sin la aportación decidida, consciente y positiva de Comisión Obrera. En 2010, el gobierno de Rodríguez Zapatero, siguiendo las directrices de Europa, comienza a aplicar unas políticas de austeridad que se verán acrecentadas hasta límites intolerables con la llegada de Mariano Rajoy, llegándose a cuestionar por primera vez en democracia el derecho de huelga. Se congelan las pensiones, se paraliza la ley de dependencia y se aprueba una reforma laboral que abarata el despido y desarticula la negociación colectiva. Estas medidas llevan a comisiones obreras y UGT a convocar 3 huelgas generales. Destacaría las huelgas generales que se llevaron a cabo en el 2012, tanto la de marzo, la del 29 de marzo, como la del 14 de noviembre. Yo entiendo que fueron 2 huelgas generales no solamente absolutamente necesarias, en legítima defensa de los intereses de la clase trabajadora ante una ofensiva sin precedentes en la historia de la democracia en España. El Partido Popular puso proa contra los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora y de la mayoría de la población, y en legítima defensa los sindicatos convocamos las huelgas generales. Fueron huelgas importantísimas, importantes, movilizaron a la mayoría de la población con una voracidad entre la patronal, muchos estamentos políticos contra los derechos de los trabajadores, incluso cuestionando el derecho a la huelga. Se machaca, se masacra a la gente que deciden ir a la huelga en muchas empresas cuando eso es un derecho fundamental. Se puso en determinado momento el dedo sobre la cuestión de la presión de los sindicatos, pero lo que no trascendió lo suficiente, porque lo denunciamos, es la presión que reciben los trabajadores cuando convocan o cuando deciden libremente ir a una huelga. Los retos fundamentales, como no puede ser de otra manera para el sindicato, es el desarrollo de un mundo laboral mucho más sano, más equilibrado, en el que seamos capaces de desterrar los bajos salarios, la discriminación salarial, la brecha salarial de género, y que seamos en definitiva capaces de impulsar un mercado de trabajo digno de un país europeo en el siglo XXI. Nosotros desde Comisión Obrera venimos no solamente denunciando esta situación, sino también haciendo una apuesta muy firme por el desarrollo industrial de nuestra provincia, un desarrollo industrial, por supuesto, del siglo XXI, en plena o en armonía con el medio ambiente, un desarrollo sostenible, que pase, por supuesto, por defender uno de los mejores patrimonios que tiene nuestra provincia, que es el medio ambiente. Somos una provincia privilegiada a nivel mundial en cuestiones ambientales, y eso es un valor que tenemos que proteger y potenciar. El desarrollo industrial, insisto, es fundamental para nosotros. El renacer de la minería lo hemos visto y lo hemos apoyado porque entendemos que es parte del futuro de nuestra provincia, y por supuesto también algo que venimos denunciando y demandando constantemente es el desarrollo de la infraestructura básica de nuestra provincia. No puede ser que Huelva tenga una carencia de infraestructura tan lamentable, tan importante con respecto a otras provincias, y que sin duda ninguna lastran el desarrollo de nuestra provincia en sectores como la industria, como un crecimiento económico mucho más armonioso, y también frenan el desarrollo del sector turístico, en el que Huelva es una potencia de futuro, pero que aún queda mucho camino por recorrer, y eso sin la infraestructura básica para nuestra provincia es difícil de conseguir.
Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar.